Bien, pues voy a presentar la base de datos y este es nuestro producto integrador de aprendizaje. La base de datos sobre las becas de la UANL. A lo largo de esta presentación, pues vamos a explicar cómo está construida nuestra base de datos, qué informamos, qué contiene y pues cómo se relacionan las tablas entre sí. Y pues también tenemos que responder la pregunta de análisis que es: ¿el promedio académico y el ingreso familiar de un estudiante influye en su beca, ya sea que sea aprobada o rechazada? Bien, ¿de qué trata nuestra base de datos? Pues nuestra base de datos simula el sistema de gestión de becas de la UANL. Básicamente registra todo el ciclo de vida de una beca, desde el perfil del estudiante, los tipos de becas disponibles, las solicitudes que hacen los alumnos, los pagos que se generan y el seguimiento de cada caso. En total, pues trabajamos con 5 tablas, que son las estudiantes, becas, aplicaciones, pagos y seguimientos. La tabla más grande es la de estudiantes con 80 registros y tenemos 10 tipos de distintos de beca, que van desde becas alimenticias y de transporte hasta becas de excelencia académica e internacionales. Todos estos datos son datos sintéticos. Lo importante aquí es entender que esta base de datos no es solo una lista de alumnos, sino un ecosistema completo que conecta personas, recursos y procesos institucionales. Bien, aquí tenemos nuestro diagrama de entidad de relación. Pues como pueden observar, la tabla central del sistema es aplicaciones porque es el punto de encuentro entre los estudiantes y las becas. Un estudiante puede hacer múltiples solicitudes de cada tipo de beca, también puede recibir múltiples solicitudes, por eso tenemos relaciones de uno a muchos en ambos lados. A partir de aplicaciones se pueden generar varios pagos, ya que una beca puede pagarse en parcialidad, mensualidad, y cada aplicación tiene también un registro de seguimiento. ¿Cuántas revisiones tuvo el alumno? Si el alumno cumple con todos los requisitos y en qué modalidad se tramitó. Estas 4 relaciones son de la columna vertebral de todas las bases de datos. Y aquí tenemos una tabla de estudiantes. Pues aquí entraremos a detalle. Como pueden ver, cada registro incluye información académica como la carrera, el semestre, el promedio, el porcentaje de asistencia, pero también información socioeconómica como el ingreso familiar mensual en pesos. Estas 2 columnas, promedio e ingreso familiar en pesos, son variables independientes que usamos para intentar predecir o explicar el estatus de aprobación de los 80 estudiantes provenientes de la UANL, y con promedios que van desde 7 a 9.96, con ingresos familiares que van desde 2.200 hasta 24.000 mensuales, lo que da una muestra de bastante diversa. Y aquí tenemos la tabla de becas y aplicaciones. En becas tenemos 10 tipos distintos, cada uno con su propio monto, duración y promedio mínimo requerido. Por ejemplo, la beca de mérito exige un promedio mínimo de 9.5, mientras que la beca deportiva solo pide 7.5. Esto ya nos da una pista de que el promedio sí importa, al menos como el filtro inicial. La tabla de aplicaciones es donde ocurre la magia del análisis, porque aquí está la variable que queremos entender, el estatus de cada solicitud. Puede tener uno de 3 resultados, ya sea aprobado, pendiente o rechazada. Esta es nuestra variable dependiente, la que queremos explicar con los datos de promedio o ingreso familiar que vimos en la tabla anterior. Y pues la pregunta de investigación que habíamos puesto al principio. La pregunta que planteamos era que si el promedio académico e ingreso familiar influye en el estatus de aprobación de las becas, y tenemos 2 variables independientes. El promedio que es una media académica, que es una escala del 0 al 10, y el ingreso familiar mensual, que es un indicador socioeconómico y una variable, un objetivo con 3 categorías, que es aprobada, pendiente, rechazada. Nuestra hipótesis inicial era que los estudiantes con promedios más altos y con ingresos familiares más bajos tendrían mayor probabilidad de ser aprobados. Veamos si los datos lo confirman. Para responder la pregunta, pues generamos las 3 gráficas. La primera es un histograma agrupado que muestra la distribución de promedios separados por estatus. Lo que vemos es que las barras verdes que representan las becas aprobadas tienden a acumularse más que hacia los promedios altos, especialmente entre el 9.5 y 10. Sin embargo, también hay aprobaciones en rangos más bajos, lo que nos dice que el promedio ayuda, pero no es un único criterio. Pues la segunda es un diagrama de caja del ingreso familiar por estatus. Aquí encontramos algo interesante: los estudiantes con solicitudes rechazadas
tienen una mediana de ingreso más alta que los aprobados. Esto sugiere que el factor económico sí juega un papel, ya que las becas parecen favorecer a quienes tienen menor ingreso. Y pues la tercera gráfica también es un box plot, pero del promedio académico por estatus. Confirma lo anterior de los aprobados tienen una distribución de promedio ligeramente más alta, aunque bastante traslape entre los grupos. Bien, y pues en las conclusiones aquí tenemos que pues el promedio académico sí influye, los estudiantes con promedios más altos tienen las probabilidades de ser aprobados, aunque no sea una regla absoluta. Y pues segundo, pues el ingreso familiar también importa. Los datos sugieren que los estudiantes con ingresos bajos tienen mayor probabilidad de aprobación, lo que es consistente con el enfoque socioeconómico que tienen muchas becas universitarias. Y el tercero, y quizás lo más importante, es que ninguna variable por sí sola lo más solo lo explica todo. El estatus depende también de la documentación presentada, el tipo de beca solicitada, el historial previo del alumno y otros factores que no siempre están capturados en los datos numéricos. Y pues tanto el promedio como el ingreso familiar son variables relevantes, pero el proceso de asignación de las becas es multifactorial. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.